Bienvenidos a un nuevo video tutorial de química biológica. En esta oportunidad explicaremos el tema 2 correspondiente a glúcidos. Los glúcidos, por definición, son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas o bien compuestos de mayor peso molecular que cuando se hidrolizan dan nuevamente polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Estos glúcidos, como ya sabrán de cursos anteriores, tienen una importancia sustancial porque en la naturaleza se encuentran formando parte de lo que se denomina el ciclo del carbono. Estos compuestos son oxidados por organismos biológicos en un proceso denominado respiración, con el objeto de obtener a partir de ellos una fuente de energía como es el ATP. Luego, cuando estos compuestos se oxidan, generan grandes cantidades de dióxido de carbono y agua en un proceso típico de combustión. Al mismo tiempo, y cerrando un ciclo, estas dos moléculas, dióxido de carbono y agua, pueden reaccionar entre sí. El carbono se hidrata usando una fuente de energía como es la lumínica, la del sol, y nuevamente estos carbonos se polimerizan formando los hidratos de carbono. De ahí el nombre, ¿no? Porque el dióxido de carbono se hidrata usando una fuente externa de energía. Este proceso se conoce como fotosíntesis, lo hacen los vegetales y entonces así se cierra el ciclo que se denomina ciclo energético, ciclo del carbono o ciclo del carbono en la biosfera. Pasando a la clasificación, los monosacáridos se clasifican en función de varios criterios. El primero, posiblemente el más importante, de acuerdo al grupo funcional que poseen. Si tienen un grupo funcional aldehído, se denominan aldosas, o si tienen un grupo cetónico, se denominan cetosas. Además, los monosacáridos se clasifican de acuerdo a varios otros criterios que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, como por ejemplo el número de átomos de carbono que tengan. De ahí tendremos las pentosas, las hexosas, las triosas, etc. De acuerdo al tipo de carbono 1 que tenga el monosacárido o la actividad óptica, si pertenece a la serie D o a la serie L, etc. Hay varios criterios que después vamos a ver en otras diapositivas. También tenemos los derivados de monosacáridos que presentan modificaciones en los grupos aldehídos o cetonas o bien en alguna otra parte de la estructura del monosacárido. Tenemos los oligosacáridos que resultan de la unión de varios monosacáridos, los polisacáridos que son compuestos ya de mayor peso molecular y resultan también de la unión de muchas uniones de monosacáridos. Y estos monosacáridos pueden estar constituidos por el mismo monosacárido, y allí tenemos los homopolisacáridos, como por ejemplo el almidón, el glucógeno, la celulosa, que están constituidos por glucosa, que es el monosacárido más abundante, o bien la quitina, que es un polisacárido que se construye a partir de la N-acetilglucosamina. Todos ellos comparten la característica común de poseer el mismo monosacárido en su constitución. Luego tenemos los heteropolisacáridos, como su nombre lo indica, hetero, diferente, están constituidos por diferentes monosacáridos. Allí tenemos los glucosaminoglucanos, que son moléculas con características muy distintivas, que forman, por ejemplo, el ácido hialurónico y compuestos de mayor complejidad que vamos a ver sobre el final de la clase. A su vez, los glúcidos pueden unirse a otras biomoléculas como son los aminoácidos o las proteínas. Entonces allí tenemos los peptidoglicanos o los proteoglicanos. Algunos monosacáridos pueden formar parte de proteínas u oligosacáridos, entonces allí tenemos las glucoproteínas, o bien los monosacáridos pueden unirse a lípidos, que son compuestos que vamos a ver en el tema 3, son compuestos insolubles en agua y solubles en compuestos orgánicos, que cuando se unen a monosacáridos forman los glucolípidos.
Otra denominación que recibe la clasificación implica el término osas. Osas es un término usado en la química antigua para definir a los monosacáridos. Entonces, o en consonancia con la clasificación anterior, tenemos a las osas, los monosacáridos, y los óxidos, a los polisacáridos. Estos óxidos pueden estar formados solo por osas, allí tenemos los holósidos, o bien unido a la porción glucídica, otra porción no glucídica, y entonces tenemos los heterósidos. Similarmente, los holósidos podían estar constituidos por la misma osa, ahí teníamos a los homoglicanos, o bien diferentes osas, los heteroglicanos. Esta es una clasificación que la menciono solo porque puede aparecer en alguna bibliografía más antigua, pero hoy día está más bien en desuso. Entonces, cualquier monosacárido tiene que tener siempre el grupo funcional, un aldehído o bien una cetona, y como son polihidroxis compuestos, al menos más de 2 oxidrilos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos una hexosa con distintos oxidrilos. En general, los monosacáridos no aparecen en su forma abierta en la naturaleza, sino que más bien vamos a ver que este grupo carbonilo del grupo funcional reacciona con alguno de estos oxidrilos y forma lo que se denomina un hemiacetal interno. Entonces, la molécula cicla y aparecen estas dos estructuras que se denominan proyección de Howard y proyección de Reeves, que vamos a ver más adelante. Entonces, iniciando con el desarrollo de los glúcidos, los monosacáridos son los azúcares más sencillos. Si estos compuestos se hidrolizan, ya no aparecen glúcidos más sencillos que cumplan con la condición de la definición. Entonces, si son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, tienen que tener al menos el grupo aldehído o al menos el grupo cetona. Y además ser polihidroxilados, o sea, tener al menos más de 2 oxidrilos para cumplir con la condición de poli. Entonces así tenemos los dos compuestos que generan todos los glúcidos, como son el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Si recuerdan el fenómeno de tautomería cetoenólica, se puede ver que una forma se puede convertir en la otra. Aquí tenemos al gliceraldehído, entonces este protón puede posicionarse sobre el oxígeno, dado que el oxígeno puede posicionar sobre sí este par electrónico, entonces se forma un oxidrilo. Luego este par de enlaces se posiciona sobre los dos carbonos, se forma un doble enlace intermedio y una forma diol, que es muy inestable. Y finalmente este doble enlace viene sobre este carbono y este oxígeno, se forma un carbonilo y entonces este protón que estaba acá se desplaza sobre el carbono 1 y entonces se forma una dihidroxiacetona. Si uno observa la estructura del gliceraldehído, puede ver que el carbono del medio está unido a 4 grupos distintos: un grupo aldehído, un oxidrilo, un protón y un grupo alcohol primario. Cuando uno tiene una especie química con esta naturaleza, se dice que el carbono, que está unido a 4 grupos distintos, es un carbono asimétrico. Cuando tenemos asimetría en una molécula, uno puede ver que los 4 grupos diferentes generan una conformación especial alrededor del carbono central y admiten una imagen especular. Es decir, admiten una especie molecular que tiene la misma fórmula, pero que tiene una distribución de grupos totalmente diferente en el espacio. Si ustedes comparan, por ejemplo, o observan las dos manos que tienen en los miembros superiores, van a ver que las dos manos tienen una palma y 5 dedos cada una.
Sin embargo, si uno trata de superponer una mano con respecto a la otra, van a ver que no son las mismas, o sea, tienen la misma fórmula, por decirlo de alguna manera, es decir, una palma y 5 dedos, pero sin embargo los dedos no se acomodan en la palma de la misma manera. Bueno, ¿por qué? Porque ambas manos son imágenes especulares. Lo mismo ocurre con las moléculas. Para que una molécula admita una imagen especular, tiene que tener un centro quiral o carbono asimétrico. Si uno observa a estos grupos más detenidamente en un modelo molecular, se puede observar que una molécula genera una imagen especular. Entonces, cuando la primera molécula tiene, por ejemplo, el oxidrilo del carbono asimétrico hacia la derecha, la imagen especular tiene el oxidrilo del carbono 2 o carbono asimétrico hacia la izquierda. Entonces, para asignar una distinción entre ambas moléculas, a la que tiene el oxidrilo del carbono asimétrico hacia la derecha se le llama forma D, y a la que tiene el oxidrilo del carbono 2 o carbono asimétrico a la izquierda se la llama L. De esta manera se genera lo que se denomina serie D y serie L. Si agregamos un carbono a estas moléculas, un carbono en esta posición, con un oxidrilo y un protón para cumplir con la condición de polihidroxi, empezamos a obtener otros compuestos que ya no tienen 3 carbonos, sino que ya tienen 4 carbonos. Entonces, a esta serie de compuestos que se genera se denominan tetrosas. ¿Por qué aparecen varios compuestos? Porque al agregar un carbono con un oxidrilo, puedo agregar un carbono con un oxidrilo a la izquierda o bien un carbono con un oxidrilo a la derecha. Entonces ahí generamos dos compuestos diferentes a partir del anterior, del D-gliceraldehído. Entonces así aparecen la D-treosa y la L-treosa. Similarmente podemos tener la D-eritrosa y la L-eritrosa. Si vemos la serie completa, vemos que a partir del D-gliceraldehído agregamos un oxidrilo para la derecha o un oxidrilo para la izquierda y obtenemos la eritrosa y la treosa. Como partimos del D-gliceraldehído, vamos a obtener siempre compuestos de la serie D, en este caso la eritrosa y la treosa. Lo que termina definiendo a una serie como D o L siempre es la posición del oxidrilo que se definió como carbono 2 en el gliceraldehído, pero que a medida que vamos agregando carbonos, este oxidrilo pasa a ser el carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo. Entonces, de esa manera obtenemos compuestos de la serie D. Tenemos las aldotetrosas, eritrosa y treosa. Si agregamos un carbono más, pasamos a las aldopentosas. Ahí tenemos a la ribosa, a la arabinosa, a la silosa, a la lixosa. Y si agregamos un carbono más, siempre en esta posición, obtenemos las aldohexosas. De las hexosas, las importantes son la glucosa, la manosa y la galactosa. Y de las pentosas, la importante es la ribosa, porque aparece en los ácidos desoxirribonucleicos y ácidos ribonucleicos que vamos a estudiar en el tema 5. De todos estos compuestos tienen que saber la estructura de la ribosa, la glucosa, la manosa y la galactosa. Si uno compara un par de isómeros que se obtienen por el agregado de un carbono con un oxidrilo, por ejemplo en la arabinosa, observa que en la glucosa y en la manosa hay una similitud muy grande en la estructura molecular. De hecho, todos los carbonos tienen la misma configuración, salvo un carbono, que es el carbono que uno agrega, ¿no? En este caso, la glucosa tiene el carbono 2 con el oxidrilo hacia la derecha y la manosa tiene el carbono 2 con el oxidrilo hacia la izquierda.
Entonces, cuando se tienen dos compuestos que tienen todos los carbonos con la misma configuración, pero difieren solamente en la configuración de un carbono asimétrico, se dice que estos dos compuestos son epímeros. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, de la galactosa con la talosa. Pero si uno compara a la galactosa con la glucosa, uno puede ver que difieren, tienen todos los carbonos con la misma configuración, salvo la configuración del carbono 4, por ejemplo. Entonces uno puede ver que en este carbono la glucosa tiene el oxidrilo para la derecha y en este carbono el oxidrilo está para la izquierda. Bien, similarmente, si partimos a partir de la dihidroxiacetona, podemos obtener otra serie de compuestos, en este caso cetosas. Si prestan atención, la dihidroxiacetona no tiene ningún carbono asimétrico. Este carbono está unido a dos hidrógenos y este carbono está unido dos veces a oxígeno. Por lo tanto, no hay centros de asimetría. Ahora, si agregamos un carbono asimétrico y el carbono que agregamos tiene el oxidrilo hacia la derecha, generamos a partir de este compuesto que se llama eritrulosa una serie de cetosas. Tenemos cetopentosas y cetohexosas. En este caso, el compuesto importante de todos estos compuestos es la D-fructosa, porque vamos a ver que aparece en un disacárido que es la sacarosa y esta es el azúcar común de mesa. Los monosacáridos de 5 o más carbonos se encuentran preferentemente en forma de estructuras de anillo de 5 o 6 eslabones que proceden de lo que se denomina formación de un hemiacetal interno. Cuando uno ve la estructura lineal, la estructura abierta de un monosacárido, puede pensar que el carbono 4 o el carbono 5 están lejos del carbono 1, que es el carbono carbonílico. Pero como todos los carbonos están enlazados en una cadena simple, todos los átomos tienen libre rotación. Entonces, en un momento puede darse que el carbono 4, por ejemplo, en este caso de la D-ribosa, se acerque al carbono 1 porque el oxidrilo, que está a la derecha del carbono, puede atacar a este carbono del carbono carbonílico. Entonces, el oxígeno, como es muy electronegativo, polariza este par de electrones, se genera un sitio de baja densidad electrónica de carga sobre este carbono y entonces los electrones del oxígeno pueden atacar a ese sitio. Se forma un enlace, como en este caso, y la estructura se cierra. La estructura abierta puede cerrarse en dos tipos de anillos, un anillo de 6 átomos, como es el del pirano, o un anillo de 5 átomos, como es el del furano. De ahí entonces es que se obtiene que, por ejemplo, para este caso, la D-ribosa puede generarse en anillo de 5 y entonces tenemos la ribofuranosa, o bien en un anillo de 6 y en este caso tenemos la ribopiranosa. La denominación beta, que antecede a la denominación D, es necesaria porque este carbono, el carbono carbonílico, cuando la estructura se encuentra abierta, es un carbono no asimétrico, por el hecho de que está unido dos veces a oxígeno. Pero cuando la estructura se cierra, este carbono ahora pasa a tener un enlace con el oxígeno, un enlace con carbono, un enlace con hidrógeno y otro con un oxidrilo. Por lo tanto, ahora el carbono 1 es un carbono asimétrico. Si es un carbono asimétrico, generará un isómero óptico. Entonces, a ese par de isómeros ópticos que se obtienen por la formación de un centro de asimetría en el carbono 1, se denomina anómero o formación de anómeros. Entonces tenemos un anómero alfa y otro beta. ¿Quién es quién? Cuando el oxidrilo queda para arriba, se dice que este compuesto es un anómero beta. Si el oxidrilo queda para abajo, esto formaría un anómero alfa. ¿Y de qué depende que quede para arriba o para abajo? Depende que este carbonilo esté mirando para allá o bien esté mirando para acá. Y eso va a depender de la libre rotación del carbono 1.
Con el avance de la difracción de rayos X se pudo observar que estos compuestos en realidad no son planares. Si uno observa el plano de la diapositiva, ve que estos carbonos están salidos del plano y lo que quedan en este plano blanco de fondo de la diapositiva son estos carbonos con este oxígeno, y esto sobresale del plano. O sea, todo esto se encuentra en forma ortogonal o perpendicular al plano blanco de esta diapositiva. Cuando uno lleva la estructura a un modelo molecular como este de esferas y barras, puede observar que tenemos dos tipos de estructuras, lo que se denomina silla y lo que se denomina bote. Esto vamos a ver mucho más detalladamente en el taller al resolver la guía de ejercicios. Muy bien, pasamos ahora a los derivados de monosacáridos. Como dijimos al comienzo de la clase, podemos obtener una serie de compuestos, como por ejemplo los ésteres fosfatos, que se obtiene haciendo reaccionar un oxidrilo de la estructura de un monosacárido con ácido fosfórico. Recordarán del curso anterior que un éster se forma por la reacción de un ácido con un alcohol. Ahora bien, habrán visto que hay ácidos inorgánicos como el ácido sulfúrico, el nítrico, el fosfórico, etc. y ácidos orgánicos, que son los ácidos carboxílicos. Bien, un éster se forma por reacción de un ácido con un alcohol, sea cual fuere el ácido. En este caso son ácidos inorgánicos que reaccionan con oxidrilos de los monosacáridos y particularmente el ácido fosfórico. Entonces podemos tener la glucosa 6-fosfato, la fructosa 6-fosfato o bien la glucosa 1-fosfato si es el oxidrilo que reacciona con el ácido fosfórico, como por ejemplo se observa en esta figura, o bien el gliceraldehído 3-fosfato, por ejemplo. Por otro lado tenemos a los desoxiazúcares. El término desoxi se usa en química para reemplazar un oxidrilo por un hidrógeno. Entonces podemos tener la 2-desoxirribosa, por ejemplo, como en este caso. En general, los desoxiazúcares aparecen en la posición 2, o sea que si decimos desoxirribosa y no aclaramos la posición en donde se produjo el reemplazo del oxidrilo, tomamos por omisión la posición 2. Tenemos otros derivados de monosacáridos como por ejemplo son los ácidos. Hay varios tipos de ácidos, por ejemplo tenemos los ácidos urónicos en donde el carbono 6 aparece reemplazado directamente por un grupo carboxilo, o bien los ácidos aldónicos en donde el carbono 1 ya aparece como un grupo carboxilo. En este caso, como estos dos se obtienen a partir de la glucosa, tenemos el ácido glucurónico o bien el ácido glucónico. También puede darse el caso de que estos ácidos formen lactonas internas, como en este caso. Otros derivados de monosacáridos son los glicósidos, que se obtienen haciendo reaccionar un oxidrilo de un monosacárido con algún alcohol en solución ácida, por ejemplo. Entonces tenemos un metilglicopiranósido. Los aminoazúcares son otros derivados en donde el oxidrilo aparece reemplazado por un grupo amino, por ejemplo la glucosamina. También tomamos las mismas consideraciones con respecto a la posición 2. Estos aminoazúcares pueden a su vez encontrarse acetilados, es decir, un protón del grupo amino aparece reemplazado por este grupo que se denomina grupo acetilo. Es muy importante que recuerden esta estructura porque el grupo acetilo vamos a ver repetidamente a lo largo del curso. Y entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la N-acetilglucosamina. Otro derivado amínico muy importante es el ácido murámico o su derivado acetilado, el N-acetilmurámico. Bueno, vamos a ver ahora qué ocurre cuando se inicia la polimerización, cuando reaccionan dos monosacáridos que pueden ser iguales o diferentes, como en este caso. Estos dos oxidrilos forman un enlace con pérdida de agua y a esto se denomina unión glicosídica. No es otra cosa que la formación de un acetal. Teníamos la
una primer formación de un hemiacetal interno, pero si el oxidrilo acetálico vuelve a reaccionar con otro oxidrilo, se forma una unión acetálica que no es otra cosa que la unión glicosídica. Esta reacción de formación es análoga a la que se produce cuando dos aminoácidos reaccionan para formar un dipéptido o bien dos nucleótidos reaccionan para formar los ácidos nucleicos. Al igual que en esos casos, como vamos a ver en los temas sucesivos, la reacción tal como está escrita está desfavorecida termodinámicamente. Eso significa que en las condiciones fisiológicas va a estar favorecida la reacción opuesta, es decir, la reacción de hidrólisis de los oligosacáridos o de los polisacáridos, por un cambio de energía libre que es negativo. Cuando el delta de G es negativo, como habrán visto en la asignatura anterior, una reacción transcurre espontáneamente. No obstante, al igual que los péptidos y los oligonucleótidos, los polímeros de los sacáridos son suficientemente estables fisiológicamente como para persistir durante largos periodos de tiempo y no ser hidrolizados, ¿no? Tanto la síntesis como la degradación están controladas por enzimas específicas y entonces de esa manera se puede regular el nivel de azúcar en la sangre, por ejemplo. Vamos a ver en el último tema de interrelaciones metabólicas que el hígado toma un rol fundamental en esto. Bien, de esta manera se forman muchos disacáridos. Tenemos los ejemplos que son más relevantes desde un punto de vista biológico. La sacarosa, por ejemplo, que es el azúcar de mesa, está formado por un monosacárido de glucosa. Ya deben reconocer que este monosacárido es glucosa. Un detalle que pueden considerar para identificar rápidamente la glucosa es que empezando por el carbono 6, que siempre va a estar arriba porque los monosacáridos que más abundan en la naturaleza pertenecen a la serie D, tienen todos los oxidrilos en forma opuesta, es decir, el primero que está en el carbono 6 está para arriba, el siguiente, el que sería el carbono 4, está para abajo, el del carbono 3 está para arriba, el del carbono 2 está para abajo y el del carbono 1, si es alfa, está para abajo o si es beta, está para arriba. Entonces, cuando ven un monosacárido que tiene todos los oxidrilos alternados, siguiendo en sentido opuesto al de las agujas del reloj, ese es un rasgo que fácilmente sirve para identificar a la glucosa. En este caso tienen una unión alfa porque el carbono 1 tiene el oxidrilo para abajo y en este caso estamos en presencia de una cetosa como es la fructosa. En los ejercicios que tienen en la guía de problemas, si los resuelven adecuadamente, van a entrenarse muy fácilmente para reconocer cada una de estas estructuras. Otro disacárido importante es la maltosa. La maltosa está formada por dos unidades de glucosa. En este caso también la unión es alfa 1,4. Y otro ejemplo es la celobiosa, que también está formada por dos unidades de glucosa, como pueden ver acá. Pero en este caso cambia el tipo de unión. Y este es un rasgo muy distintivo de los disacáridos o de los oligosacáridos, en donde con pocas unidades o con pocos ladrillos podemos construir muchos compuestos. Entonces, si ustedes consideran lo que les dije antes de saber reconocer fácilmente a la glucosa, a la galactosa, a la manosa y a la fructosa, solamente con esos 4 o 5 monosacáridos uno puede construir todos los disacáridos y todos los oligosacáridos que existen en la naturaleza. Eso se puede hacer en gran parte porque van cambiando o difiriendo en el tipo de unión. Entonces acá tenemos uniones alfa 1,4, alfa 1,2, alfa 1,4 y beta 1,4. Así podemos construir una enorme cantidad de disacáridos. Esto les voy a pedir que lo miren detenidamente. Quiero que sepan cuáles son los disacáridos más importantes desde un punto de vista biológico, el tipo de unión que presentan, a dónde aparecen naturalmente y cuál es el rol fisiológico que cumplen.
Entonces, les decía que a diferencia de otros compuestos de importancia biológica como son los nucleótidos o como son los péptidos, vamos a ver que tanto para los péptidos como para los nucleótidos, ellos se unen siempre de la misma manera. En cambio, los disacáridos van cambiando el tipo de unión y de esa manera tienen un recurso como para generar diversidad. Entonces, ¿cómo se genera diversidad en la construcción de los disacáridos o los oligosacáridos? Bueno, la primera característica es que diferentes monosacáridos constituyen diferentes disacáridos, ¿no? Entonces, si cambiamos, por ejemplo, si estábamos hablando recién de glucosa y fructosa que constituyen la sacarosa, si cambiamos el segundo monosacárido y reemplazamos la fructosa por otra glucosa, por ejemplo, podemos obtener, en lugar de sacarosa, podemos tener maltosa o celobiosa. ¿De qué va a depender? Del tipo de unión. Entonces, el tipo de unión que tengan va a generar distintos disacáridos. Entonces, si tenemos el mismo monosacárido, podemos obtener diferentes disacáridos cambiando el tipo de unión. Entonces, por ejemplo, si comparamos a la maltosa, en donde tenemos dos unidades de glucosa unidas por alfa 1,4, en comparación con la celobiosa, en donde también tenemos dos glucosas, pero unidas por unión beta 1,4, entonces ahí fácilmente se puede ver que cambiando el tipo de unión tenemos dos disacáridos distintos. El orden de unión no es lo mismo tener primero glucosa unida a fructosa, por ejemplo, o que tener fructosa unida a galactosa. Entonces, el orden de unión es otro criterio que genera diversidad. Y por último, la configuración de los carbonos anoméricos, es decir, los carbonos 1 de cada disacárido puede estar en configuración alfa o bien en configuración beta. Entonces, la configuración del carbono anomérico es el último criterio que genera diversidad en los disacáridos. Bien, pasando ahora a los oligosacáridos, tenemos el ejemplo de la rafinosa, que en este caso es un trisacárido compuesto por glucosa, fructosa y galactosa. Podemos ver los sitios más comunes de polimerización, por ejemplo, en esta unidad de galactosa, identifican rápidamente que esta es la unidad de galactosa porque el carbono 4 tiene el oxidrilo para arriba. Esta es la glucosa, a donde pueden ver todos los oxidrilos alternados, en este caso en configuración beta, y aquí una unidad de fructosa. Fíjense que los sitios más comunes de polimerización son obviamente el carbono 1, y este carbono 1 puede unirse a un carbono 6, como en este caso, o bien puede hacerlo a un carbono 4, como vimos en el caso de la maltosa, que es el carbono 4 que se une en realidad al carbono 1. Acá podemos ver cómo la glucosa tiene una unión beta 1 con el carbono 5 de la fructosa, por ejemplo. Pasando ahora a los homopolisacáridos, recuerdan de la clasificación que los polisacáridos se dividían en homo y heteropolisacáridos. En este caso, los homopolisacáridos más comunes y los que más importancia tienen en la biología son los que están construidos a partir de glucosa, como por ejemplo el almidón, el glucógeno y la celulosa. De otros cursos anteriores habrán visto que el almidón es un polisacárido que básicamente es de reserva energética, se encuentra en los vegetales, tiene dos fracciones, la amilosa y la amilopectina. El glucógeno es muy similar a una de las fracciones del almidón, la ramificada, que es la amilopectina. Ambos dos están formados por uniones alfa 1,4 o alfa 1,6, y la unión alfa 1,6 se utiliza en las ramificaciones. La celulosa también está constituida por el monosacárido glucosa. Este polisacárido ya es un polisacárido estructural, pero las unidades de glucosa están unidas por uniones beta 1,4. Y esta unión es atacada en la reacción de hidrólisis por enzimas específicas que los seres humanos no tenemos. Entonces, por ello, la glucosa que se encuentra presente en los vegetales no puede ser aprovechada por nosotros. Luego tenemos otros homopolisacáridos como la quitina, la inulina,
el ácido hialurónico, que vamos a analizar más adelante. Analizando un poquito más en profundidad el almidón, acá se puede ver cómo esta estructura es la amilopectina. Como les decía antes, las ramificaciones están en alfa 1,6 y la polimerización se da por unión alfa 1,4. Aquí tienen más en detalle la ramificación y la polimerización de las unidades de glucosa. En cambio, la amilosa es un polímero o una fracción dentro del almidón que se obtiene por uniones sucesivas de glucosa con uniones alfa 1,4. Esta estructura tiene una estructura de alfa hélice, es decir, las cadenas se van plegando sobre un eje imaginario. Y las proporciones de amilosa y amilopectina que un almidón tiene depende exclusivamente de la especie vegetal que estemos considerando. Hoy hay toda un área de peso de investigación en nutrición que se basa justamente en caracterizar el tipo de almidón que tienen las especies vegetales y cuáles especies pueden ser aprovechadas con fines nutritivos. La celulosa, como les decía antes, es un polímero no ramificado, es estructural, forma parte de la pared celular que contiene de alguna manera a la membrana plasmática fosfolipídica de las células vegetales, y la quitina también es un homopolisacárido, pero en este caso de N-acetilglucosamina. Es un polímero bastante fuerte. También tiene una función estructural en los artrópodos, forma el exoesqueleto de los artrópodos. Estos dos polisacáridos estructurales aparecen en el reino vegetal, en el menos distribuido en el reino animal, porque en el reino animal, cuando se fue necesitando con el correr de los años, en la evolución seleccionista de la biología, cuando se fue necesitando una mayor fortaleza para construir organismos mucho más complejos, la celulosa fue reemplazada por una proteína, que es el colágeno. Básicamente nuestros huesos están constituidos por colágeno y un mineral que se llama hidroxiapatita, que es muy rico en calcio. Bien, pasando ahora a los heteropolisacáridos, existe un grupo de polisacáridos que tiene una gran importancia estructural en los animales vertebrados, que son los glucosaminoglucanos, anteriormente denominados mucopolisacáridos. Van a encontrar con este nombre en algunos libros de histología o incluso de anatomía. Como ejemplos importantes, cabe citar al queratansulfato, al condroitinsulfato, incluso al ácido hialurónico. Todos son constituyentes esenciales del tejido conectivo. También el dermatansulfato, por ejemplo, está en la piel. El ácido hialurónico hoy tiene un uso muy diverso en la medicina estética. Habrán visto que se usa para engrosamiento de labios y demás. Todos estos compuestos son polímeros de unidades repetidas de disacáridos en las que uno de los azúcares es la N-acetilglucosamina o bien la N-acetilgalactosamina o derivados de estos, ¿no? Todos estos tienen carácter ácido, ya que pueden ver que tienen en su estructura o bien un grupo carboxilo o bien un grupo sulfónico. También tenemos estos complejos que se denominan proteoglicanos. Aquí toman un rol fundamental los glucosaminoglucanos. Estos complejos proteoglicanos se denominan así porque están constituidos por una cadena central de ácido hialurónico, como pueden ver acá, y este ácido hialurónico tiene uniones proteicas. Ya después, cuando veamos proteínas, vamos a volver sobre esto. A partir de las cuales nace una cadena de aminoácidos, una cadena proteica que se denomina proteína central o proteína del core. Y a cada una de estos aminoácidos se les une una molécula de glucosaminoglucanos, que pueden ser queratansulfato, condroitinsulfato, etc.
estos complejos macromoleculares están formando parte del tejido conectivo y no son más que una extensa red molecular que impide la diseminación de microorganismos, particularmente bacterias, que por algún modo logran sortear la piel, o cuando hay alguna incisión en la piel, las bacterias se meten por esa incisión y tratan de diseminarse por el tejido conectivo o tratar de alcanzar el torrente circulatorio, ¿no? Entonces, estas estructuras tienen una función inmunológica de tratar de funcionar como suerte de red para impedir la diseminación bacteriana. También tenemos las pectinas, que son un tipo particular de heteropolisacáridos. No me voy a detener en esto, analicen la estructura, fíjense cuál es la función y luego en las clases de problemas discutimos un poco más. Y finalmente tenemos a los peptidoglicanos. Los peptidoglicanos son estructuras que se encuentran por afuera de la membrana fosfolipídica que tienen las bacterias. Cuando estudien microbiología van a ver que todas las bacterias básicamente se dividen en dos grandes grupos de acuerdo a la coloración de un colorante que es el colorante de Gram. Las bacterias que son Gram positivas se caracterizan por tener esta capa de peptidoglicano, que no es más que un heteropolisacárido que se forma por la unión de N-acetilmurámico y N-acetilgalactosamina. Estas cadenas de disacáridos se unen por un complejo tetrapeptídico, es decir, hay 4 aminoácidos que van uniendo paralelamente a estas cadenas, que son las que ustedes ven representadas acá en naranja y celeste. Entonces, en las bacterias gram positivas, esta capa de proteoglicano o mureína, como también se la llama, es bastante gruesa. En cambio, en las bacterias gram negativas es muy fina. Son otros aminoácidos los que unen las cadenas acetilmurámico y N-acetilglucosamina, y las bacterias gram negativas se caracterizan por tener una membrana fosfolipídica, una capa delgada de mureína, como les acabo de decir, y otra capa fosfolipídica. Es decir, tienen el doble de cantidad de fosfolípidos que las bacterias gram positivas, por eso se dice que tienen una doble pared. Finalmente, también tenemos a las glucoproteínas. Vamos a ver a lo largo de otros temas que la membrana fosfolipídica tiene insertadas en su membrana, en su bicapa fosfolipídica, proteínas, y estas proteínas tienen residuos aminoácidos con una unión particular que ahora no se las voy a explicar, se las voy a explicar cuando vemos proteínas. Y estos monosacáridos o residuos de monosacáridos que se encuentran unidas a esas glicoproteínas de membrana tienen funciones de reconocimiento antigénico, es decir, pueden funcionar como antígenos o son señalizadoras de alguna función biológica. Por ejemplo, en el caso de los glóbulos rojos, distintas conformaciones de monosacáridos que forman en realidad oligosacáridos, forman los distintos grupos sanguíneos. Y además de esto, vemos cómo diferentes porciones de hidratos de carbono forman parte de proteínas con funciones biológicas interesantes, como por ejemplo la proteína anticongelante de los peces. Fíjense que son proteínas muy grandes, tienen desde 4 hasta 50 cadenas proteicas. Y la función que tiene es la de reducción del punto de congelación de los líquidos corporales. Acá tienen, por ejemplo, como la mucina del submaxilar de la oveja tiene residuos de ácido siálico, N-acetilgalactosamina, que están unidas a un aminoácido que es la serina o bien la treonina. Tiene múltiples cadenas proteicas y tiene una función de lubricación. Bueno, gran parte de todos estos monosacáridos u oligosacáridos que están anexados a la proteína cumple una función biológica interesante. Les dejo para que vean el caso de la ribonucleasa B o de la ovoalbúmina de las gallinas o incluso de la inmunoglobulina humana. Bueno, esto es lo que ya les decía antes. Acá pueden ver cómo las diferentes estructuras de monosacáridos que forman parte de los oligosacáridos que se unen a los antígenos
de los glóbulos rojos forman el sistema de antígenos ABO. Fíjense cómo es el antígeno tipo O, el antígeno tipo A y el antígeno tipo B. Y comparen o piensen en función del grupo sanguíneo que ustedes posean, qué tipo de estructuras oligosacáridas tienen en sus glóbulos rojos. Bueno, esto sería todo por la clase del tema 2. Esta es una presentación a modo de microclase. Ustedes deberían enriquecer estos conocimientos si así lo desean, y entonces le dejamos la bibliografía correspondiente. Será hasta un próximo video tutorial de química biológica. Muchas gracias.